Entonces, lo que decía, ¿qué se hizo? ¿No está? Fernando, Carlos. José Fernando, sí, pero no ha entrado. No lo veo por lo menos. Lo que pasa entonces es que negamos la alteridad, es decir, negamos al otro, negamos el diferente y y la sociedad cada vez es más segmentada o más polarizada entre unos aquí, los otros allá. Entonces la gente, como decía Fernando de la Plaza o no sé, que tienen otras características socioeconómicas, eh, están en ciertos lugares, están en ciertos espacios y no hay una mezcla, em, que por cierto, pues es lo que se supone que genera una diversidad que nos enseña, entre otras cosas, por ejemplo, a no tener miedo. Si conociéramos más a los gamines, si conociéramos más a la gente más pobre, si conociéramos más cosas, posiblemente no le tendríamos miedo a todo o no habría tanta gente con tanto miedo, porque mucho de ese miedo realmente es un miedo inventado, es un miedo subjetivo, no es mm, no es que haya demasiados delitos o exceso de delitos, sino más bien es como la idea de que vivimos en un espacio peligroso y demás, pero eso también es la consecuencia de que estamos encerrados en una especie de burbuja y que por supuesto los medios de comunicación nos venden la gran cantidad de problemas que pasan en la sociedad, en la ciudad, todos los días, a toda hora, pero pues no sé a cuántos de ustedes les hayan desocupado la casa, por ejemplo. A Ah, mí, ¿sí? A mí también. pero no Ya. precisamente, pero o sea, es que sí, se puede hablar con ellos, se puede interactuar y en ellos está pues todo lo que es pues los conceptos que hablan ahí de cultura, ¿sí? Que la cultura pues está más en los pobres, los vendedores ambulantes y todo eso, sí, pero es muy difícil llegar uno, hola, oiga, venga, entablemos una conversación, es muy Claro, complicado claro, por el porque entorno en el que viven. todo está hecho para que no funcionemos así, para que cada uno esté en su nicho, para que cada uno esté segregado, y lo cual crea personas miedosas por un lado y que desconocen el mundo real, y por otro lado, pues falta de oportunidades para los que siempre están en esa parte mala, ¿no? En esa parte de abajo, por decirlo de alguna manera. Carlos, pero yo ahí tengo una pregunta con una cosa que el mismo texto dice. Sí, O sea, el texto, no sé si estoy citando a alguien o no, sí, dice de Elías, no sé qué, en 1982. en Va a citar Norbert cuál dice. Elías, ¿sí? Elías, Ah, bueno, Elías, o sea, sí. Elías, 1900, bueno, dice, la aptitud para establecer relaciones con el otro es un ingrediente importante en la definición del tipo ideal del individuo en cuanto a ser civilizado, consciente de sí mismo, capaz de dominar sus impulsos y respetar ciertos patrones de conducta frente a los demás. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Que para que un individuo sea parte de una ciudad, o sea, y sea Una considerado un buen sociedad. individuo, digamos, sí, es de una sociedad, y sea un buen individuo, este debe respetar, o sea, uno debe ser capaz de controlar sus impulsos, digamos un impulso eso, pues alguien que no vaya y mate a otro porque le cae mal, o Claro, vaya y lo robe porque quiere el reloj que tiene, en fin, controlar sus claro, impulsos, pero también habla de respetar ciertos patrones de conducta. ¿Qué claro. entiendo yo por patrón de conducta? Entonces, el compañero ponía el ejemplo de alguien que estuviera mal vestido en un centro comercial. Si entendemos que el estar bien vestido en un centro comercial hace parte del patrón de conducta, ¿no sería lo correcto pedirle a la persona que llega mal vestida que se adapte al patrón de conducta y se vista bien, que Bueno, pedir que ahí estás, entonces sí. deshacer el patrón O sea, y simplemente pues que no existe el patrón y todo el mundo haga lo que quiera y tal? O sea, claro, planteo la pregunta porque pues el mismo sí. texto habla de que se tienen que respetar ciertas Claro, cosas. pero digamos que son dos cosas diferentes, estás planteando dos cosas. Una cosa es que las personas, o sea, que para convivir hay que seguir ciertos comportamientos y ciertos lineamientos que dependiendo de la sociedad son unos u otros, ¿no? En una sociedad alemana, la cercanía que tenemos acá es incomprensible, ¿no? En una sociedad local como nuestra, pues hay más cercanía, hay más posibilidad. En fin, son diferentes códigos de Es, conducta. es que eh, eso es lo que más o menos respecto a todo lo que estamos hablando y eso es lo que quiere decir el texto en sí. O sea, lo que se quiere es como
concretar una sociabilidad global en cada ciudad, pero donde todas las culturas hagan parte de ella, porque por lo menos volviendo al tema de las culturas que no tienen como las oportunidades, ellos no conocen más culturas y se centran solamente en eso. Sí, exacto. No es que no conozcan más culturas, sino que no conocen más sociedad. Sí, o sea, no conocen más, no se relacionan sino con ellos mismos y es difícil. Pero entonces, por un lado, bueno, es cierto que hay que seguir los patrones de comportamiento de una sociedad en la que uno está. Si no se es civilizado, si no, no se es civilizado. Y bueno, y entonces, claro, si una persona le quiere robar a uno el celular y tal, pero no todas las personas que no están en nuestro nivel socioeconómico hacen eso, sino que tenemos esa idea de que todos los pobres son unos ladrones, pero no, no sé si la mayoría, pero pues sí, yo creo que la mayoría de la gente no es mala, no es pobre, no es ladrona, ni es desadaptada, ni nada, ¿no? Pero por supuesto que donde hay más pobreza y hay menos cultura y tal, hay más facilidad de que haya, digamos, ese desorden de civilidad. Pero por otro lado, ya lo que planteas con respecto a la vestimenta de un centro comercial, pues es muy subjetivo, ¿no? Porque también pueden decir, tatuajes no, aquí tatuajes no. Entonces, u homosexuales no, o algo así. Entonces ahí ya entramos en el campo de la discriminación y tal. Pero pues tiene razón, digamos, por ejemplo, si uno va desnudo, no, pues no. Eso es una, digamos, como una norma tácita en general, aunque también está escrita, pero por exagerar mucho, algo que quede claro para todos, no puede entrar a un centro comercial, ¿sí? Pero en principio, esas cosas tan graves, pues tampoco podría estar, debería o podría estar en un parque o tal. Otra cosa son cosas subjetivas como, no sé, tener miles de aretes, pintarse de mono, por ejemplo. Eso puede, para mi papá, eso sería una cachetada de pronto, ¿no? Pero para mí no, para ti no, para otra gente no, no es ningún problema, sí. Entonces esas dos cosas, ¿no? Bueno, pero sigamos más en el orden, primero rápido y luego puntualizaciones puntuales de cada punto. Liscano, Camilo Andrés Sánchez. Camilo Andrés Señor, está. Si puedes continuar con el relato, la no, relatoría que pues yo estamos creo que haciendo. ya hablaron ahí lo de los 3 puntos que expresaba Hoffman en la parte de la sociabilidad, pero pues digamos que ahí lo que seguía el texto era la parte de la conclusión, que ellos se enfocaban más como en si son libres de ir o venir. Entonces lo que planteaban si los rasgos o lo que ellos quieran identificar son legítimamente sociables o no, si los patrones son de gustos o no, o lo de la parte social de los espacios aglomerados que él planteaba ahí también lo son o no. Entonces, ahí es como fijar o fugazmente lo que él decía de la mirada y de sonreír cortésmente. También planteaba eso como si lo llegara a definir como una persona distraída o un espacio desconocido, creo que hablaba de eso, o una Bueno, persona sin miedo. ajá, Entonces, creo que era lo que él hay se que tener enfocaba en ahí. cuenta y tener siempre claro qué y a quién estamos leyendo, ¿no? En este caso, digamos, o si es una cita dentro de la lectura, ¿sí? Porque el que estamos leyendo es una mujer, es ella, es Ángela Giglia, entonces, ojo, pero bueno, listo, Camilo. Eh, Neider, Este, yo creo que, bueno, siguiendo con el tema, o lo que se hace enfoque mucho al que se está perdiendo o esas diferentes tipos de culturas que cada vez se van se van caracterizando o cada vez son más diferentes unas entre otras o cada vez hay diferentes costumbres y ahorita pues, con el internet y las nuevas tecnologías hacen que todo se separe más y entre más crece la ciudad se pierde como la cercanía local que hay de la ciudad. Entonces pasa a ser como una ciudad globalmente que se conoce pero localmente no se conoce. Y pues el ser humano a lo que no conoce le genera miedo, entonces por eso es que se está perdiendo como apropiación en el espacio público y pues eso hace que esa apropiación genera miedo y pues el miedo genera que sean espacios inseguros. Pues
También Sí. quería, se habla mucho de la Ciudad de México, bueno, se enfocan en la Ciudad de México, pero también pues una exclusión o algo que, una ciudad que estaba segregada, por ejemplo, que era la Comuna 13 y que luego de una rehabilitación y solo con poner las escaleras y eso hace que vengan muchos turistas, entonces eso genera en la localidad una apropiación y esa apropiación hace que se cuide el espacio público. Entonces de ahí como que tiene más valor lo local y por eso pues se ha vuelto más seguro. Las dinámicas positivas que puede crear el urbanismo, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada, que hay gente que cree que con el urbanismo, que cree, o sea, no es que esté equivocado, sino que hay gente que entiende que con el urbanismo se cambia la sociedad de alguna manera. Y bueno, pues ese ejemplo que tú pones es un buen ejemplo, aunque es relativo, realmente habría que estudiarlo, habría que ir y Sí. ver qué tanto efecto, ¿no? Qué tanto uso tiene, qué tanto cambio por ejemplo, de sicarios y delincuentes ha habido, si verdaderamente ha bajado, si no, o si solamente es la percepción de nosotros que vemos allá algo bonito y unas escaleras bonitas. Quisiera saber cuántos de ustedes van a Medellín y van a esa comuna después de las 8 de la noche, ¿no? Entonces, de pronto sí, o de pronto no, no sé, pero hay No, que, y hay que pues comprobarlo empíricamente, pero sí, sí, tienes razón en el discurso, eso es un cambio en todo caso. también igual Lo que ahí decía hacen, compañero, hacen énfasis. No, Señora, cambia. Estefanía era la que No, pues, hablaba, es que no, como no lo sí, sí, no, vemos. es que quería complementar algo que decía el compañero, que es que en el texto pues citan que pues todos en sí somos extraños resultamos siendo extraños dentro de la misma sociedad y que pues el espacio urbano debe prever eso y pues respetar el hecho de que la persona pueda ir y venir en el entorno, enfocarse en eso. Y también pues habla de lo que pues a nosotros nos han recalcado algunos arquitectos es, digamos que cuando vayamos a trabajar los espacios, estos deben ser pues abiertos y cerrados al mismo tiempo, ¿sí? Respetando pues cada individuo. ¿Qué quiere decir eso de abiertos y cerrados al mismo tiempo? Pues o sea, como pues ser sinuosos, ¿no? Pues no lo entiendo muy bien, pero entonces, digamos, es crear espacios como que como que den la sensación de que están cerrados, pero realmente no tienen ningún muro. ¿Y por qué deben dar la Eh, sensación de estar cerrados? digamos, como una barrera, digamos, puede ser un espejo de agua, árboles, planteándolo de esa forma, ¿no? Ya, o sea, o Pues sea, de esa cerrar, forma es cerrar, pero que no se note tanto que esté cerrado. algo así entiendo yo, he Mm. entendido yo. Eh, Eso, digamos, es el ser, ¿no? Pero el deber ser es la ciudad abierta, simplemente, ¿no? O sea, hacerle trucos a la ciudad desde mi punto de vista, no es que sea conveniente. No es que parezca que es abierto, pero ahí no entran sino los ricos, por decirlo, por exagerar, ¿no? O no entran sino los que yo quiero. El espacio público debe ser público, público, público. Y lo privado, bueno, que lo privado sea privado. Pero, digamos, y entrando un poco en otra materia, por ejemplo, mi tesis doctoral es sobre los conjuntos cerrados y cómo la visión que estos crean en una ciudad, ¿no? Cómo el espacio, las vías, los andenes, los parques y todo eran de la ciudad y ahora son de unas personas. Entonces, eso, aunque sea cómodo, aunque todos los discursos del marketing, del neoliberalismo, de lo que sea que nos obliga a pensar que esto es lo bueno, eh, pues esto no pasa en Europa, esto no pasa prácticamente en Estados Unidos. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque lo público no debe ser privado. Ahí sí, no sé, también decían algo la vez pasada de que todos pagamos, sí, Neider, que todos pagamos los impuestos de alguien o algo así. Bueno, por lo menos ese señor o esa persona es viejo, es pobre, tiene alguna debilidad, pero los que vienen con conjuntos cerrados, todos pagamos, entre comillas, su espacio y,
y, y no tienen ningún problema, al contrario. En fin, bueno, Ginela, ¿tienes algo que aportar? ¿Leíste primero que todo? Sí, sí, señor, pero pues te han dicho casi todo lo que tenía acá Anda ya, apuntado. eso es lo que hay Sí, es chicha en ajá. esa lectura, ¿o no? Ay, pero no me cansa de verdad. No, no te preocupes, yo te creo. Solo que no se te ocurre nada, bueno, lo leíste, ¿te pareció Sí, interesante o no? bueno, sí, me gustó y también habla que, por ejemplo, toca el tema de que es en la Ciudad de México, que como es una ciudad tan grande, tienen tres dimensiones de verla, ¿sí? Y Es ca- la primera es la dimensión de viajar. ¿A qué se refieren ellos con viajar? A que, digamos, cuando tú te transportas de un lugar a otro, es como ir viajando, porque todo está muy lejos, todo Ujú. es allá, como por ejemplo en Bogotá. Sí, Usted para claro, ir a un lado al otro, 2 horas. un paseo. Sí, eso es un paseo. Esa es la primera dimensión. La segunda es que hay espacios que ya ustedes pues lo mencionaron, que son como privados, como para solo cierta cantidad de personas, que no tiene accesibilidad para todo el mundo y eso pues está mal. Y eso lo vemos acá en Bucaramanga, en todo el país se ve eso, en todo, mejor dicho, Mm. Latinoamérica. Y la tercera dimensión es ¿la qué? La vecindad urbana, que es cuando, digamos, estamos ya como en nuestra zona de confort, en nuestro barrio, nos conocemos acá entre todos, los vecinos y tal, pero no conocemos a los otros barrios ni a la gente de otros lados. Y Y eso, esto que tú acabas de decir es lo que, ay, se me olvidó el nombre del autor. Bueno, lo que otro autor denomina horizontalidades y verticalidades. O podríamos extrapolarlo hacia eso. ¿Y qué pasa? Que en la ciudad contemporánea muchas veces tenemos más relación. ¿Qué es el espacio horizontal? El espacio horizontal es el espacio banal, el espacio cercano, el espacio de las casas de al lado, el espacio del barrio, etcétera. Y el espacio, ese es el espacio horizontal, ¿no? Y el espacio vertical hace referencia a que, digamos, tenemos conexiones más verticalmente con puntos alejados de la ciudad o del país o de lo que sea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento estamos teniendo una comunicación vertical, ¿sí? No estamos en un espacio banal de socialización, es una comunicación vertical que es más larga, más alta que larga, digamos, ¿no? Entonces, eh, o al revés, perdón, es más horizontalizada, más en este sentido, pero es vertical porque tiene que subir, digamos, para viajar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el espacio, las horizontalidades y las verticalidades contemporáneas. Y tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo tú. Entonces, el espacio local y el espacio que está por allá lejos, uno se comunica, entonces uno tiene aquí y las compras no las hace aquí al lado, sino que las hace allá al otro lado. Es una comunicación diferente, es una comunicación lejana o inclusive lo hace por celular, de pronto, por alguna aplicación o algo hace sus compras. Este autor, no me dejen olvidar cómo se llama, es el portugués. eh, Santos, Milton Santos se llama, Milton Santos, anótenlo. Bueno, bien, Leonardo Pinilla no está. Ladis, hay alguien que tiene la mano levantada. Hailey, Sí, señor. dale. Vale, profe. Es Carlos, perdón. Eh, es que lo que está diciendo el compañero y también lo que complementó Ginela, o sea, fue algo muy bueno que también me llevó a los dos textos que hemos leído, el de esta clase y el anterior, que Ujú, nos hablaba un poco sobre el no crear fronteras invisibles. ok. ¿Sí? Y Ujú, es eso, es un poco lo que decía la compañera Stephanie, hacer como con fronteras sin querer hacerlas con árboles o con cualquier tipo ok, de objeto, porque ok. eso crea fronteras y es lo que se está viviendo prácticamente en todas las ciudades. Y bien o mal, eso separa culturas. Lo hemos visto Sí, en varios, pues hay, digamos, en varias comunidades donde se podría
ver reflejado eso. Lo Separa otro la que, sociedad, ¿no? Digamos. sí, señor. Entonces, lo otro que también me gustó el aporte que se hizo fue con el texto, el tema de cómo buscar que la sociología haga parte de ese urbanismo para que despliegue los espacios, y se toma en cuenta el ejemplo que dieron con el tema del centro comercial, porque el centro comercial siempre tiene que estar en, digamos, en las partes donde son la mejor ciudad. Eso aleja económicamente y desplaza a ciertas sociedades y hace que, ya que ellos están por fuera y no están cerca de esas partes económicas frecuentes, se cree más pobreza. Sí, de los centros de manejo y control, de los centros Sí, económicos, de los exacto. duros. Están lejos Exacto de los mismo. duros. Entonces, ¿qué pasa? Digo yo, ¿no? Cuando desplazan a esas personas, lo que hacen es volverlas económicamente más pobres, Claro. ¿sí? Y cuando una persona se siente económicamente pobre, mentalmente empieza a sentirse más pobre, porque dice, bueno, yo quiero ir al centro comercial, pero tengo que coger 2, 3 buses, Mm. ¿sí? Sí, sí, Ya sí. son, Eso, ese, por ejemplo, no es mental, ese es real, absolutamente real. exacto. Pero mental también, porque es que está rodeado de lo mismo, ve lo mismo todo el tiempo, a toda hora. Al uno le pasa esto, al otro tal, todo es lo mismo. Entonces, tienes toda la razón. Sí, Eso es la segregación, ¿no? La segregación que crea polos de riqueza, polos de pobreza, ¿no? Que no pueden avanzar porque entre comillas, digamos que la sociedad se los permite poco. Bueno, gracias, Hailey. Fernando y Reño, rápido, porque tú ya has intervenido, No, entonces profe, rápido. ya era por completar la Geli, pero lo completó bien como yo lo tenía en mente. No, ya. Ah, bueno, y Daniel, bajen la mano los que ya hablen. Daniel, niño, ¿Cómo se Eh, baja la mano? no sé, así como la ¿Cómo subieron, la supongo. subió? donde la subió dice bajar. Bueno, realmente no sé si algún compañero ha tocado el tema, pero pues a mí me pareció muy interesante una parte específica del texto en el que habla sobre la industrialización y lo que causó la industrialización en la ciudad, ¿sí? Básicamente, y aquí hay algo paradójico, ¿no? Básicamente, después de que empezó esta revolución industrial, digamos que fue la causante de muchas de las problemáticas sociales y pues que se tienen como comunidad, ya que empezó a generar un caos en las ciudades por el movimiento, por el tema de los desplazamientos, por el tema de la contaminación, bueno, etcétera. Em, Ujú. Dentro del texto se cita y pues subraya un pedazo bastante interesante para mí que dice, este es el sentido que aparentemente ese es el sentido aparentemente paradójico de la sociedad, de la sociabilidad urbana, definible como una sociabilidad poco sociable, ya que consiste en buena medida en un arte de administrar el contacto. El encuentro en el ámbito público se caracteriza por ser reservado, superficial, distanciado, desapegado, temporal y efímero. Pero más abajo, en la misma lectura, tenemos algo que nos dice que dentro de la visión de Wright, los riesgos principales para la personalidad del individuo urbano se derivan de la interdependencia, eh, esto es, del hecho de que se necesita de los demás para sobrevivir. O sea, al mismo tiempo de que la industrialización causó un desorden y, digamos, un distanciamiento social, de igual manera, por causa de la misma industrialización digamos, de la forma en que la ciudad, como Bucaramanga, como hablábamos la clase pasada, que Bucaramanga se volvió el centro de trabajo y todos nosotros vamos prácticamente a trabajar allá y venimos a dormir a las partes, digamos, al área metropolitana. Esto es, o sea, necesitamos de igual manera de los demás para sobrevivir, pero es una coexistencia temporal, solamente por 8 horas y volvemos a nuestro nidito, ¿sí? Sí, 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 es verdad. Es lo que significa la ciudad, ¿qué? La ciudad metropolitana, ¿no? Bueno, Ladis.
presente. ¿La leíste? ¿Leíste Sí, la señor lectura que había que leer? Carlos, bueno, pues también en la parte del texto, algo que esa escritora también fue muy puntual, fue el concepto de la parte de la ciudadanía, ¿no? Pues uno, ¿cómo se podría decir? Que uno liga directamente la palabra de ciudadanía como más bien un tipo de normas que uno debe cumplir como un ciudadano de, valga la redundancia, de una ciudad, o sea, que el Estado nos coloca leyes y normas de las cuales uno se ve que comportar en ciertos lugares. Ahí es donde también lo que usted decía, pues no, que en la Constitución no dice que uno no puede salir desnudo, o que la Constitución no puede decir que uno deba entrar a una iglesia desnudo, o sea, como que ese tipo de cosas, de conceptos. Y también ella utilizó el concepto de serendipia. Este Sí, concepto de serendipia es de que pues a veces uno no ve lo que uno tiene alrededor, o sea, uno lo tiene todo, y ahí es donde también nosotros jugamos ese punto de uno a realizar ciudad, hacer ciudad, de hacer puntos de encuentro donde los mismos ciudadanos pues vayan a esos lugares y encuentren todo, no que se vean como que estas barreras de los estratos sociales, de que no nos vamos al norte porque nos sucede este tipo de cosas, o por ejemplo que yo voy al centro comercial Caracolí porque allá hay derecho a admisión y allá voy a encontrar tal vez personas de mi mismo nivel, o sea, también la sociedad se ha encargado y nosotros mismos nos hemos encargado de separar todo y andar como siempre prevenidos, y que si, por ejemplo, un extraño me sonríe, uno dice, ¿qué me va a hacer? O, por ejemplo, en otras partes del mundo se le sonríen o le dicen, oye, qué linda tu camisa, uno como que, o sea, ya para ellos es muy normal, en cambio acá uno dice, Dios mío, ¿qué me van a hacer? Entonces es perdí el ese, año. sí, o cuando le dicen, ¿qué hora es? Deme la hora. Uno como que ya Claro, casi. uno de una vez dice, ah, juepucha, me va a robar el reloj. Sí, entonces eso es básicamente los conceptos, y ya el resto de los otros compañeros que ya han dicho Muy bastante. bien, muy bien. Silfredo de Jesús, ¿leíste o no? Silfredo, Sí, Carlos. a ver, ¿qué opinas de la lectura? Eh, pues lo que estaba diciendo la compañera, leí una parte que tenía que ver con lo que estaba diciendo, que dice que para definir la realidad urbana actual, Arnes utiliza la serendipia. O sea que se refería a la posibilidad propia de de las megaciudades de encontrar las cosas cuando no las estábamos buscando. Él definía que que la serendipia era como un descubrimiento valioso, un descubrimiento inesperado que se daba de manera accidental, y él nos dio a entender que las ciudades eran sinónimos de oportunidades, de encuentros, que era un proyecto de desarrollo urbanístico que tomaba el nombre de la filosofía que habla como de la suerte inteligente. O sea, ¿a qué me refiero con suerte inteligente? Que era una suerte, era como algo ciego, algo que simplemente se ocurría, y que era una idea que ocurría solamente en el momento ya. Ok. Claudia, ¿algo que aportar? No, pues arquitecto, lo que hablaban Carlos, también del miedo, gracias. Carlos, perdón, lo que hablaban del miedo, ¿no? De tener, por ejemplo, un camino, un desplazamiento siempre por el mismo lugar a ir hacia su casa, y si de repente sucede cualquier, un accidente o algo, y eso nos lleva a irnos por otro camino, entonces no es como el miedo a que por este lado me van a robar, la inseguridad, ¿no? Uno ya está acostumbrado, pues, de verdad, lo que dice la lectura, como a vivir en una burbujita donde ojalá no nos llegue pues, a suceder una eventualidad, un robo, ver cómo matan a una persona, pero es complicado, ¿no? Porque me he puesto a analizar, por ejemplo, donde entrara todo, por ejemplo, aquí en Bucaramanga todos conocemos el conjunto de Conucos, ¿sí? Inicialmente ese conjunto no tenía cerramiento, era abierto, pero luego por la inseguridad, pues no hubo más que hacer un cerramiento tangible.
Entonces, otra cosa también al final de toda esta lectura, la escritora habla sobre que en México solo realmente hay 2 parques donde la gente puede ir a sentirse libre, ¿no? Entonces uno no sabe tanto estudio cómo ayuda, porque no ve uno como la solución. Nos están ganando. Nos Nos están están ganando. ganando otros. Sí, señor. Bueno, gracias. John Jiménez. ¿Leíste? Carlos, sí, señor. Por ahí leí una... Acuérdense que cuando entren, si ya llamé lista, tienen que avisar, porque si no quedan con la falla. Ah, ¿ya tomó lista? Apoya, sí, aporta. Ah, ya llegué, por favor. Sí, ya. Gracias. Esto, pues no, realmente han hecho aportes como que muy sensatos. Entonces no me queda como que mucho por resaltar. Realmente lo que opino yo es que o sea, en muchas cosas uno es como que muy utópico, ¿sí? O sea, uno realmente cree que la solución es la que uno está proponiendo, pero la solución que uno propone no depende solo de uno, ¿sí? Entonces, digamos que llegar a un punto en donde se proponga como un espacio, una sociedad y un lugar de convivencia para estas dos, que sea funcional en ambas partes, pues digamos que es un tanto complejo, ¿no? Entonces, me gustaría como complementar, no recuerdo quién fue la que dijo lo de que uno está como en un lugar lleno, pero realmente usted pues está solo, ¿sí? O sea, yo lo he visto en un bus, cuando uno va para clase en el Metrolínea está llenísimo, le toca meterse en la puerta. Pero entonces, al mismo tiempo en el que usted está rodeado de miles de personas, usted está solo porque, o sea, usted va en la suya, se va para su clase, entonces el de al lado está pensando en la comida, de la familia, o sea, etcétera. Digamos que cada uno de nosotros compartimos un mismo lugar, pero no la misma idea. Entonces, pues muchas veces estas ideas se ven como truncadas, o se ven como afectadas por las decisiones de terceros, ¿sí? O sea, en este caso estoy enfocándome simplemente en el espacio público y en cómo este afecta directamente a una sociedad, ¿sí? O sea, hablando de un barrio marginal, nombrando los anteriores espacios que hayan dicho Sí. ustedes. Ok. Entonces, sí, es muy bonito. Ay, sí, voy a hacer un parque gigante para que lleguen todos aquí, para que un malecón de aquí en el río, para que los de este barrio pasen para allá y tal. Y sí, es muy bonito, el render se ve genial, pero entonces se pasa el proyecto a la alcaldía, pasa allá y los manes le van a decir, no, marica, o sea, esa mierda yo no la necesito, ¿para qué le va a dar eso si son pobres? O sea, quítele las bancas, los pagos no necesitan bancas. Si usted le dan banca, van a meter a ir a chirriarse. O sea, sí me hago entender, digamos que la idea que uno tiene es generar un contexto amigable para los que lo van a usar, pero la decisión no depende de mí. Entonces, es cambiar como de raíz, digamos, o poner en el lugar que deben estar las personas que deben tomar esa clase de decisión, porque pues si no, o sea, de nada nos sirve ahorita leer, de nada, o sea, proponer cosas utópicas porque pues no va a pasar, Claro, ¿sí? es que No va a ser. exactamente, tenemos es que llegar allí, ¿sí? Las personas que lleguen allí tienen que haber tenido un acercamiento a este tipo de reflexiones y de ideas para poder decir algo inteligente. Y si no, pues se quedan con lo más básico, que es con lo evidente, con lo que se ve, con lo que se nota, con que los pobres son una embarrada, con que no van a salir de ahí, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con las cámaras de todos? ¿Qué? ¿Se fueron a dormir o qué? William, Fernando, Ginela, Silfredo, ¿qué? ¿En qué están? ¿Qué grosería están haciendo que no puede ver o qué? Que soy Bueno, profe. très bien, muy bien, John. Darío, Faisal, Darío. ¿Qué pasó? ¿No era que te ibas a conectar, Darío? ¿Leíste o no? No escucho, Darío. ¿Leíste o no? Tienes que acercarte al micrófono porque no estamos oyendo. La señal está un poquito mal acá. Sí, Bastante. pero ahí te oigo mejor. Bueno, sí, como acá tiene esa parte donde ya hablas
el método de uno desplazarse, pues sí, ahorita en la sociedad que nosotros estamos, pues ya no es una sociedad, digamos, muy segura, y pues uno para toda función que va a hacer uno tiene que desplazarse a un lugar, sea corto, sea largo. Pues en algunos países, digamos como México, pues las ciudades quedan muy retiradas una de otra, y pues sí, se toma ya como un paseo. Digamos acá, pues en Bucaramanga, si uno vive, digamos, si de Cuesta o vive de Girón, pues al ingresar ya hacia Bucaramanga, muchas veces no, aquí se genera, pues en ese espacio de urbanismo es una incomodidad porque aquí la congestión se gasta muchísimo más tiempo que recorrer un trayecto largo por ese motivo, porque si no se cuenta con un espacio adecuado y como decía ahorita el compañero, las las personas que están a cargo de los mandos pues hacen también lo que prácticamente se les da la gana y lo que a ellos más les conviene, porque si nosotros miramos acá muchos proyectos que se han hecho últimamente estos años, pues para mí una forma de ver las cosas, yo creo que como la sociedad crece y a un futuro no muy cercano, pues ya va a existir una conexión peor que la que había porque no se hacen las cosas, digamos, como mirando hacia un futuro, ¿sí? Como que hacen el estudio de crecimiento de la población, pero nunca tienen en cuenta que nosotros miramos, por ejemplo, el intercambiador de Fátima, digamos un ejemplo, acá en Bucaramanga. Es algo, unos carriles que uno se queda sorprendido, esto ni siquiera, estas carreteras, ni, prácticamente esto parece una trocha pavimentada, algo súper angosto que no tiene ni sentido. Y uno dice, bueno, y de acá a unos 10 años pues, ya ha crecido más Bucaramanga, Florida, Girón, ¿cómo se va a ver para desplazarse en la calle? No se va a gastar 2 o 3 horas y en vez de ser menos tiempo, que uno recorre corto, ya pues digamos como allá en México que decía que las ciudades pues por lo lejos pues ya tiene sentido porque de igual manera ya lo toma uno, bueno sí ya lejos o digamos Bogotá, pero acá es todo lo contrario y siempre cada día va a pasar lo mismo. Es como la Ok. vía que comunica aquí Girón, Bucaramanga. Siempre, yo no he visto un solo mes o una sola semana que no haya obras de intervención. ¿Y eso a qué lleva? A generar congestión y toda esa parte y estrés, porque si uno, digamos, de aquí a Lebrija se gasta 15 minutos, y tiene que ir a Lebrija a trabajar, pues yo creo que le toca a uno proyectarse en irse con una hora o quizás más, porque uno no sabe qué tiempo va a gastar pasando esa intervención y siempre para hacer lo mismo y levantar en la misma parte y todo esto se genera porque hay mucha corrupción y ellos necesitan pues como liberar ahí y digamos como justificar que están haciendo algo. Ok. Entonces pues por esa parte ya no hay, no sé, no hay una seguridad de nada, todo es ya el dinero y como quien dice, o sea, se consiguen la gallina, los huevos de oro, la matan y ya, listo, ahí murió todo. Yo no, como que se piensa en el vivir ya y lo demás que mire cómo van a hacer. Esa es Ok. la realidad. Bueno, listo. Ivonet, ¿leíste o no? Carlos, queda un minuto. Ah, sí. Bueno, ya. 2 minutos los vuelvo a convocar. Chao.